Buenas tardes amigos, amigas. Hoy en un formato un poco más informal vamos a repasar libros destacados que he leído últimamente que me han interesado de cara pues, al Día del Libro y a este San Jordi. Recomendaciones, novelas, ensayo y también algún PDF extrañísimo como nos interesa aquí y también temas que hemos ido repasando pues, de naturaleza esotérica o relacionada con la realidad que nos rodea. Para empezar quería destacar este libro de Jack Self, un autor que publica como ediciones. Es un ensayo titulado El futuro bajo los pies. Es un libro de ensayos sobre nuestro tiempo presente, muy al estilo de la línea de Mark Fisher. Si vamos al índice de este libro nos encontramos con una serie de temas que a mí me fascinan. Jack Self es arquitecto, pero también especialista en cuestiones de software porque hace páginas web. Bueno, es una persona como multidimensional, un tanto humanística. El primer artículo, 21 grados centígrados, trata sobre cómo los aeropuertos intentan poner una temperatura ideal para el consumo y para que el viajero esté lo más apaciguado posible. Y cómo es técnicamente muy complicado mantener esta temperatura en edificios tan grandes. Otro artículo trata sobre estos aparatos como inteligentes, las neveras, las lavadoras inteligentes y su absurdidad, la dimensión esta del Big Data, un elemento como crítico muy fino. Me encanta también el artículo Tiempo Confetti, en el que me siento reconocido, porque describe muy bien la situación del freelance hoy en día, que tiene como 10 o 12 trabajos y trabaja todo el día y al mismo tiempo no trabaja nunca. Es una especie de trabajo constante en el no trabajar, porque no hay oficina, no hay espacio, no hay horarios, uno está todo el tiempo confeti. Como veis, son temas que evocan un poco el pensamiento de Mark Fisher, creo. A mí me resuena bastante. Por otro lado, Jack Self, que estuvo en Barcelona y lo estuvimos escuchando, es un enorme orador, tiene mucha gracia a la hora de escribir. Él mismo, de hecho, parece que tiene un vínculo literario con un gran escritor británico, es como el sobrino de un gran escritor británico, o sea que un misterioso personaje se va desplegando y también tiene una revista llamada Real Review, que tenía un ejemplar por aquí, ya no doy con él, magnífica. Es una revista que un poco experimental que incluye dentro de sí misma un museo, una galería de arte. Entonces abres la revista y dentro tienes una especie de museo, Real Review. Jack Self, un personaje muy interesante a descubrir, a investigar, que observa el mundo desde conocimientos técnicos muy específicos que nos interesan. En la línea de este tiempo confete que me da poca ocasión para concentrarme largos ratos y tengo que estar todo el tiempo arriba y abajo, pues leo mucho en el metro. El otro día, camino del norte de Cataluña, pues tuve ocasión de leer este libro de Gabriel Ventura, magnífico autor, del que ya conocía su poesía, y también este otro libro, La noche portuguesa. Es un autor muy misterioso que quiero traer aquí algún día a conversar con él, porque tiene conocimientos múltiples sobre temas que nos resultan candentes. El primero de ellos es este, El mejor de los mundos posibles, también en castellano. Yo lo tengo en catalán porque creo que fue escrito así originalmente. Es un libro sobre el multiverso, sobre el reality shifting. Existe en Reddit una comunidad muy grande de gente que con la mente, a través del viaje astral, no se sabe muy bien cómo, viaja a otras dimensiones. Por ejemplo, hay mucha gente que parece ser que vive en el mundo de Harry Potter. Son los reality shifters. Aquí Gabriel Ventura nos introduce en esta comunidad y sobre todo hace una historia de lo que es la idea de multiverso hacia atrás, porque estas comunidades como que rompen su línea con la tradición y parece que surgen de la nada, pero tienen antecedentes entre los cuales, por ejemplo, Philip K. Dick y sus locuras multiversales, pero también elementos incluso más finos. Nos descubre Gabriel Ventura un hombre culto, literariamente poderoso y muy ecléctico. La Nit Portuguesa es un diario que escribió durante el rodaje de Liberté, la película de Albert Serra. Fue invitado por el director de cine a observar el rodaje de esa película que fue rodada de noche en unos exteriores. Parece ser que fue un rodaje muy accidentado y efectivamente cuando uno llega a este libro, uno diría que es quizá una ficción de lo raro, de lo divertido que fue este rodaje y extravagante. No sé yo cuánto se inventa Gabriel Ventura o no, pero parece ser que los rodajes de Albert Serra son una cosa absolutamente delirante, magnífica. Ojalá un día fuera invitado como actor secundario a uno de ellos. Mientras tanto, pues me conformo con leer estos libros en los que uno descubre también cuál es la mente de ese director tan extravagante, extraño y al mismo tiempo ídolo, conocedor de los misterios ontológicos de la creación, que es Albert Serra. Ya sé que a muchos os cae mal, a mí no, a mí me cae bien. Me parece un tipo interesante.
Bueno, el siguiente libro que quiero coger para hacer un poco de variación es Marina Tsvetaeva, perdonad, El Diablo. Cambia un poco a un formato más pequeñito, una novelita, en este caso también, una pieza muy fina. Ella es poeta, por lo que su prosa tiene una densidad narrativa etérea, tiene una visión del lenguaje que no es común a lo que se percibe cuando uno lee prosa. Entonces leer esta pieza requiere atención, requiere concentración, requiere fluir en el espacio metafórico y simbólico, pero es de una belleza extraordinaria. Cuenta la historia de una niña que conoce al diablo. Es una historia de la infancia, una historia del pensamiento mágico, una historia de esas variaciones. Entonces, excelente libro que Acantilado publica también en un formato pequeñito. Ya veis que os traigo algunos libros pequeñitos hoy. Y de hecho tenía otro más pequeñito. Bueno, a uno más, hay varios más pequeñitos, pero este otro, que a mí me encanta, de Paul Gauguin, Ballena. Es un gran libro también para reflexionar sobre la tragedia de la guerra, sin hablar directamente de la guerra. Aquí, una ballena aparece varada en una playa y unos aristócratas están retirados, lejos del conflicto bélico, acceden a este cuerpo, a este detritus, en ese paraíso aislado, y tienen un acceso simbólico muy tenebroso a la putrefacción que alrededor se da en tiempos de guerra. No sé, es un libro fundamental, muy interesante para los tiempos que corren y que tratamos de analizar en el canal. Bueno, por seguir con cuestiones literarias y también misterio y también psicología, El contorno del abismo, la biografía de Leopoldo María Panero, gran poeta admirado. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero, escrita por J. Benito Fernández, es una de las mejores biografías que yo he leído. Tiene tal cantidad de anécdotas sobre este personaje y su familia. Es un poeta, Leopoldo, al que yo admiro. Tengo su poesía completa aquí mismo, aquí la tenéis. Esta, por cierto, es una de las estanterías de poesía. Aquí está la poesía completa, al menos de los primeros años, que es la que más me interesa, del 70 al 2000. Luego no me interesa tanto porque, digamos que cayó en la locura, y aquí se describe cómo este hombre lentamente cayó en la locura sin dejar de ser un genio. Al mismo tiempo, uno puede entrar en la vida de los Panero a través de una película magnífica que es El desencanto, de este director Chavarri, donde se muestra la vida de este hombre, sus hermanos, Juan Luis Panero, otro poeta un poco menor para mí, pero muy particular y un gran actor, Michi Panero, periodista, y sobre todo Felicidad Blanc, la madre de estos tres personajes, que es a su vez escritora, tiene una novela, y que en esa película tiene un papel sublime. Es una persona que habla como si escribiera literatura. Entonces, ver la película El desencanto, leer la poesía de Panero, luego leer este libro y ver a este hombre en YouTube, por ejemplo, en los vídeos múltiples que tiene por ahí, incluso los míticos vídeos de Crónicas Marcianas, de ese programa de Telecinco, es una experiencia memorable para conocer la mente fina, genial, clarividente. Hay mucha sabiduría en este libro, dentro de la nube de extrañeza. El cáncer, como te decía antes, es una regeneración negativa. Es una vuelta al origen de carácter negativo. Es lo que llevaba yo en un poema que se llama Humpty Dumpty, el huevo alquímico. El cáncer es la negación del huevo alquímico. Creo en el anarcoindividualismo. Como decía Max Stirner, yo he basado mi causa en nada, no hay nada ni nadie por encima de mí. Otro libro que quería comentar aquí es Acoger ideas, de Kate Briggs. Tal vez lo haya comentado en otras ocasiones porque es un libro que ya leí en el pasado, que he retomado ahora para hablar de él en mis clases, y lo traigo también a colación porque va a salir un nuevo libro de Kate Briggs en breve, un nuevo libro que trata sobre el arte de hacer obras muy largas, novelas, obras muy extensas. Pero esta es una pequeña pieza que también como regalo es magnífica porque tiene una construcción casi cercana al arte contemporáneo. Tenemos por un lado una historia separada en pequeños fragmentos, puedes leer en el sentido normal, y en medio aparece un ensayo sobre Edgar Allan Poe. Y lo curioso es que detrás del ensayo tenemos la misma historia del principio, pero ordenada al revés. Y entonces la misma historia al revés tiene otro sentido. De manera que tú lees este libro como al principio lees una historia, el ensayo te cambia un poco la perspectiva y te hace pensar un poco sobre lo anterior, y luego el cierre te hace pensar sobre el ensayo y sobre cómo se ha jugado como si fuera un espejo y funciona. ¿Cómo puede ser que la misma cosa al revés funcione de otra manera? Bueno,
Es una pieza de arquitectura creativa. Entonces traemos aquí esta traducción de Powerdit, que también es Como Ediciones, una editorial que, bueno, menciono doblemente hoy porque considero que de las pequeñas editoriales que hay en Barcelona y España está destacando bastante con autores que podrían perfectamente estar en grandes sellos. Bueno, una pieza que a mí me encanta, un ensayo ya fino, duro, por decirlo así, intenso, que requiere de mente y también de un bagaje y un interés por la antigüedad, es El velo de Isis de Pierre Hadot. Esto es como de tomarse un trip y hacer un viaje delirante por más allá, porque básicamente este libro piensa sobre la noción de naturaleza a partir de la frase de Heráclito que dice: la naturaleza ama esconderse. Ante la cuestión de Heráclito, a la naturaleza ama esconderse, Hadot se pregunta si hay algún secreto en la naturaleza, si nos es posible desvelarlo, el velo de Isis, o si en cambio la naturaleza es incognoscible. Este es un problema fundamental, casi de naturaleza filosófica, más que científica, si es posible de alguna manera conocer lo que tenemos delante a través de los medios de que disponemos. No es un libro científico, es un libro de pensamiento sobre incluso el lenguaje mismo. Ensayo sobre la historia de la idea de naturaleza. Bueno, Alpha Decay tiene esta colección de ensayo que dirige Enric Cucurella. Julia Echevarría es la directora general de Alpha Decay y creo que a lo largo de los años se ha ido consolidando esta editorial como referente, al principio un poco moderno, pionero de cierto tipo de prosa juguetona y callejera, y ahora con enormes ensayos, con piezas contemporáneas. Bueno, tiene un catálogo muy interesante de descubrir, Alpha Decay, que tenemos a colación hoy aquí también. Este libro está traducido en castellano, ahora mismo no sé en qué editorial, pero es un libro que me encanta porque te instaura en un ambiente, en una sensación, una atmósfera. El año de descanso y relajación es un libro sobre la vida somnífera, la vida en la que uno está todo el rato tomando sustancias y cosas para soportar el peso de la existencia. Hay un tono, hay una observación psicológica atenta de la interioridad. No sé, es un libro que a mí me ha interesado mucho y que recomiendo como novela, digamos, muy contemporánea de hace apenas unos años. Un poco más atrás en el tiempo tenemos un libro que a mí me encanta, de hecho lo edité en su momento, que es Pastoralia. Supongo que es difícil encontrarlo ahora mismo en papel, no estoy seguro si se ha reimpreso o no, quizá en PDF está seguro por ahí. Este libro lo comparo muchas veces con leer a los Simpson, como si estuvieras leyendo a los Simpson. Pastoralia es un parque de atracciones en el que la gente visita una recreación de la prehistoria. Y hay una serie de actores que hacen ver que son seres prehistóricos. El cuento trata sobre los problemas laborales de estos actores que hacen de seres prehistóricos. Una historia absolutamente delirante. Saunders es un autor de una manera cómico, tragicómico diríamos, porque es un gran poeta, gran escritor, sobre todo gran cuentista, mucho mejor cuentista que novelista. Y hay una anécdota que siempre me gusta explicar acerca de la creación literaria relacionada con Saunders. Este hombre, antes de ser relevante, escribía novelas históricas que a nadie le interesaban, nadie se las quería publicar. También escribía chistes en papelitos, en recortes, en cosas que tenía sueltas por ahí. Y un día su mujer cogió uno de los papelitos, lo leyó y dijo: pero esto mola mucho más que esa cosa histórica que escribes. ¿Por qué no intentas publicar estas cosas más chistosas? De pronto él se desbloqueó y empezó a escribir lo que le venía, suelto. Es una prosa súper suelta. Notas que llegas al corazón de este individuo. Notas que se ha soltado y que su ser está impregnado en una voz muy clara. Y por ello es importante la traducción de Ben Clark, gran traductor, muy buena traducción. No sé si es fácilmente encontrable este libro, pero a mí me parece que merece la pena tenerlo en el radar y buscarlo, casi como un mito de la literatura, para tener en la colección. Que por cierto, algún día os la enseñaré. Esa es mi colección de relatos breves, que es bastante extensa. Aquí poesía. Ojo, también tengo lo de los vampiros, y con esto voy a enganchar ahora. Lo de los vampiros. Bueno, el asunto de los vampiros, aquí tenéis la antología de Siruela, Jacobo Siruela, muy recomendable también. Yo he prometido hacer un vídeo sobre lo que conozco, lo que sé de los vampiros, dado que he afirmado haber conocido a vampiros reales.
y poder aportar pruebas de ello. Y sin duda eso va a ocurrir en algún momento. Ya sabéis que en cuanto a lo esotérico, en la medida de lo posible intento sustanciar las cosas que vivo o muestro, y la historia es muy buena, pero hay personas implicadas y es complicado pensar cómo poder explicarla. Mientras tanto voy haciendo cosas y acabo de publicar en Cuadernos Hispanoamericanos un par de páginas o tres, un artículo sobre este libro de Francisco Casabella titulado Lo que sé de los vampiros. Es una reedición de Anagrama, lo tengo aquí, nou de trinca, como se dice en catalán, nuevo. Es un libro que ya salió en 2008, que ganó el premio Nadal en 2008, poco antes de que este autor falleciera, tristemente para todos. Casabella es todo un hallazgo literario, es todo un hallazgo, si te gusta el estilo, si te gusta la prosa macarra española, no sé, es muy divertido Casabella. En este caso nos ambienta en el pasado, es una novela histórica con un lenguaje macarra moderno que nos acerca al vampirismo, pero no es un vampirismo tanto esotérico como un vampirismo de los poderosos, de aquellos que se aprovechan. No sé, hay una sarta de personajes tan divertida aquí. Estoy encantado de que Anagrama haya esté republicando a Casabella. Las fajas siempre inciertas, una novela sobre el engaño de la condición humana y el espejismo de la historia. Pues sí, en eso estamos. Vale, continuando con Anagrama, vamos a seguir con una cosa de ensayos, que es una reedición también. Yo tengo este libro por ahí, debo tenerlo, en la editorial Atalanta, titulado como Algo elemental. Al parecer, Weinberger, que escribe ensayos híbridos con literatura, ha recopilado en una versión más extensa pues sus artículos, que tienen todas interrelaciones entre sí. Es un articulista, como podría ser Jack Self, sin embargo, en cuanto a intereses, tiene una amplitud mucho mayor, es un megahumanista. De hecho, Algo elemental es un libro que trata sobre temas que en apariencia no tienen nada que ver, excepto que, si te fijas, están llenos de hilos que se unen entre sí. Por ejemplo, tiene un cuento, cuento titulado El tigre, y es una especie de reflexión sobre lo que se sabe del tigre. Luego tiene otro titulado Los señores Chang, que es un listado de personajes que se han llamado Chang en China y qué cargo tuvieron históricamente relevante. De pronto encuentras en un cuento sobre el viento, un ensayo sobre el viento, una mención a un Chang y luego una mención a otro relato, y se va todo entretejiendo de una manera misteriosa y se genera la sensación de algo elemental en el aire. Entonces, ensayos elementales. Lo elemental es el efecto que se consigue al leer este libro, una sensación como de que todo está relacionado entre sí, que es una de las hipótesis, por otro lado, que de alguna manera sostenemos o buscamos demostrar de manera no naif en este canal. En la medida de lo hipotético y de las hipótesis tenemos también este libro, Matemáticas Revolucionarias, de la editorial Verso. Es un libro sobre la cuestión de los algoritmos. Todavía no lo he leído, así que no puedo decir mucho sobre él. He estado ojeándolo a fondo y me lo he comprado porque me interesa mucho. He empezado un poco ya a leerlo. Inteligencia artificial, estadística y la lógica del capitalismo. Uno quiere profundizar en el tema de los algoritmos y por un lado estoy aprendiendo y mejorando con ello y por otro lado pues también estudio teóricamente, porque uno observa también que hay gente que practica con los algoritmos, con las inteligencias artificiales, pero no hay gente que practique a fondo, al mismo tiempo estudie a fondo las implicaciones. Hay una especie de escisión. A mí me interesaría conocer un poco de manera general todo este asunto. Por ello os invito a crearos una cuenta en mi página web donde tengo un chatbot enlazado con OpenAI que es especialista en todas mis investigaciones y temas el que estoy entrenando, y acabo de sacar hoy para este vídeo una nueva versión, una nueva remodelación entera. Los que ya lo habéis probado veréis que está hecho desde cero, que iré actualizando poco a poco. Tú le preguntas un tema, le pones por ejemplo Magic y te dice todos los lugares donde yo he hablado de Magic y que he dicho más o menos, y los enlaces. Es un programa conectado a una inteligencia artificial que me sirve de alguna manera para ordenar todas mis obras e investigaciones en un punto concentrado y para ofrecer al usuario, en este caso tú, puntos de partida de investigación rápidos enseguida. Entonces, eso es una cuestión práctica. Pero también me gustaría entender qué es lo que pasa cuando alguien hace una llamada a OpenAI y pregunta algo, qué piensa, esa cosa, cómo funciona todo esto. Entonces, bueno, Matemáticas Revolucionarias y una serie de libros que tengo y que a veces repaso en este canal conforman el corpus teórico que no práctico, y las dos cosas juntas me interesa ir mostrándolas, y os pregunto también si os interesa que os muestre un poco los procedimientos que hay detrás de algunas cosas que hago aquí, como por ejemplo los vídeos hechos con pura IA. Me pregunto si os interesa
que publique los procedimientos o cómo lo hago, porque cada vez estoy usando más herramientas distintas, mezcladas, interpoladas, y la técnica se va sofisticando. Y me resultaría interesante fijarla, la técnica, o incluso hacer directos mostrando cómo construyo los planos con IA, porque tiene un interés creativo genuino y es mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Entonces, bueno, este libro, que engloba un poco esta investigación general, vital de mi existencia. Luego quería acabar también con Javier Serena, Apuntes para una despedida. Estuve paseando con este autor el verano pasado en México, por el Museo Antropológico de Ciudad de México. Estuvimos varias horas allí hablando de literatura, viendo ese extraordinario museo, ese legado increíble. Estaría horas y días visitando ese lugar y hablamos mucho de un libro que acababa de terminar, que es este. Un libro que trata el tema del duelo. Es un tema que a mí siempre me ha interesado, seguramente por tener dificultades en duelos pasados, me interesa. Había leído ya otras obras suyas, me gusta su prosa, su sintaxis germánica, su fina observación psicológica. Es un autor que uno definiría como elegante, un maestro de la contemplación de los sucesos pequeños de la existencia. Por eso, Apuntes para una despedida que en el fondo fue trágica, oscura, incierta. Uy, aquí tengo la etiqueta. Sí que querría hacer una última mención, que es este libro titulado Elogio de la Melancolía, porque varias semanas he estado intentando crear un guión y no lo consigo del todo, así que voy a mencionarlo directamente porque creo que es un libro esencial. El tema está claro, la melancolía. Me lo regaló New Joy, amigo, hermano, persona que aparecía mucho en este canal y que decidió desaparecer. Necesito que me ayudéis a que vuelva porque no quiere ser grabado y es una persona muy interesante como creador y como pensador. Me lo regaló él. Trata el tema de la melancolía desde un punto de vista muy humanístico, por ejemplo, a través de los cuadros de Giorgione y de Durero, elementos como estas rocas. La melancolía, esta roca rara, es una investigación sobre lo melancólico como efecto, como sustancia, como cosa, como pensamiento, como idea, asignada a diferentes cuestiones. Habla también de los parkings de Detroit, desechos en la herrumbre de esa ciudad postindustrial. Nos habla de Sebald y la melancolía a través de Sebald. Es un libro que te introduce muy bien en cuestiones de arte contemporáneo y artistas que yo no conocía para nada, pues te amplía mucho la mente creando conexiones. Las conexiones son lo que nos interesa aquí en este canal, son fundamentales para generar un nivel de comprensión más profundo y al mismo tiempo general del mundo, nuestro modelo de mundo que tiende a ser reduccionista debido a los mismos algoritmos que nos encierran. Por último voy a dejaros 3 o 4 o 2, no sé, PDFs, rarezas, porque sé que os gusta lo extremadamente fino, lo extremadamente raro, lo que incluso no se publica. Sé que los que llegáis al final de los vídeos pues tenéis estos intereses extra. Y aquí os dejo pues unas perlitas extra de cosas que he encontrado en lo profundo de lo profundo, que ni siquiera tienen esta forma de libro, tal vez. Y por último os pregunto interesado qué es lo que queréis leer vosotros, qué estáis leyendo, si hay alguna cosa que veáis afín a esto que os comento. Muchas veces tomo nota de lo que me pasáis y ya he leído bastantes libros y he aprendido mucho gracias a este intercambio que yo celebro y me motiva para seguir haciendo vídeos de toda clase. Os mando un abrazo, os invito a suscribiros, a darle al like y hasta la próxima.